Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a continuar con nuestra historia, la historia del milagro de la aparición del ángel en el monte Moriah. Recuerden que estamos en Génesis 22. Esta creo que es la séptima visita. No llevo una cuenta, así que ustedes sabrán exactamente qué número es a esta historia. Probablemente sea la novena, también puede ser, porque hemos casi parado en un versículo por día, ¿no? Y hemos tratado de ir desgranando, es decir, explicando paso a paso qué se puede extraer, qué enseñanza nos deja la historia en general, pero luego cada versículo y cada aspecto de esos versículos. Hay veces que no dejan tanto, pero hay otros versículos que tienen mucha riqueza espiritual o historias. En este caso, el milagro es que se le aparece un ángel y detiene a Abraham de matar a su hijo, aun cuando Dios obviamente le había pedido esto, pero era solamente a manera de prueba, para probar a Abraham, digamos. En Génesis 22.1 ya lo hemos visto, el 2, el 3, etcétera en adelante, y los subsiguientes, y explicando paso a paso qué aspecto destacado había en cada versículo. Les voy a dar a manera de un ejemplo rápidamente. En el versículo 1 dijimos el aspecto de que Dios prueba a veces antes de confiar bendiciones más grandes, permite que pasemos pruebas, o Él mismo nos puede probar directamente. Hemos desarrollado mucho este tema. En el 2 también habíamos visto cómo Dios nos pide a veces esto de entregar lo que amamos. En algunos casos puede ser en forma definitiva y en otros solamente ubicarlos en un lugar subsiguiente, es decir, en lugar de tenerlo en el primer lugar, o ubicarlo en el tercer lugar. Recuerden que primero está Dios, luego estás vos, y luego tu familia y todo lo demás, o tus seres queridos. También aquí hablamos un poco del holocausto. ¿Qué era el holocausto? El sacrificio que reconciliaba a Dios con los hombres. Era una forma de alabanza, era una forma de expiación del pecado. Bueno, tenía varios significados el holocausto. Y así fuimos viendo, estoy mencionando algunos aspectos solo del 1 y 2, ¿no? Hemos visto todos los demás versículos. Y finalmente, en una de las últimas visitas, llegamos al versículo 13, donde dice que Abraham alzó los ojos y miró. Aquí hasta este entonces lo que destacamos era que Abraham estaba como ensimismado, como cautivado, como en esa visión de túnel en el cual solo podemos ver nuestro dolor, ¿no? Podemos ver nuestro dolor, podemos ver la herida y no podemos ver las bendiciones que nos rodean, porque seguramente el estrés, la preocupación, la angustia, la tristeza parece como que fuese lo único que existe en la humanidad. A veces hasta dejamos de valorar la familia, la salud, el entorno, la vida eterna, porque estamos como con una visión en un solo punto en nuestra mente, y es el más destacado, es el que nos causa estrés. Eso se transforma en una visión de túnel, que el único problema que tenemos y el único objetivo es resolver ese problema, aun cuando a nuestro alrededor haya grandes bendiciones de parte de Dios. Todo esto lo hablamos. Luego explicamos un poco esto del carnero. Recuerden que Abraham dijo que Dios iba a proveer el cordero, llevaba a su hijo a sacrificar al monte Moriah, y él entendía que había que sacrificar un cordero. Recuerden que Isaac es el espejo. En el verso 8 dice: Dios se proveerá de cordero. Recuerden que Isaac es el espejo de Jesús, de un hijo que tiene que sacrificarse, y Abraham de Dios, un padre entregando a su hijo. En este caso, para acercar a Abraham con Dios, y Abraham era el representante de la fe de los hombres de fe en la tierra. Bueno, lo mismo en Cristo. En Cristo, Jesús viene a reconciliar a Dios con los hombres de fe. Jesús no viene a reconciliar a la humanidad con Dios. Quizás te enseñaron mal esto, porque esto es lo que a veces uno tiende a creer. No. Jesús viene a reconciliar a los hombres de fe con Dios, a los hombres que creen. Los demás no. Si no, no existiría infierno, no existiría castigo. Sería una mera reconciliación universal
y no haría falta absolutamente nada más. No, Jesús viene a reconciliar a los hombres que quieren cambiar, que quieren creer y que reciben ese sacrificio de la cruz como paga del pecado. Hay personas que no lo reciben, por lo cual ellos van a tener que pagar algún precio, pero la Biblia dice que la vida de un hombre es muy valiosa y no podrá ser rescatada jamás. Dice la Escritura así: no hay precio que puedas pagar para rescatar a un hombre o a una mujer. Antes se podía pagar un rescate, y dice que de alguna manera, cuenta la Escritura, de alguna manera había un precio. Si la persona debía dinero, si se había constituido como un esclavo o un siervo por una deuda grande, etc. Entonces aquí el alma de un hombre tiene un precio incalculable y no podrá ser rescatada jamás, sino con un precio de Biblia, con un precio, el precio de Jesús, como marca la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es el precio de la muerte? De la sangre de Cristo. Dice, si nosotros por ahí queremos ver un poco más, podemos ir al libro de los Salmos. Yo todo lo que les digo, a veces quiero no detenerme en cada versículo, pero tengo quizás el temor de que ustedes, los oyentes, terminen teniendo una idea de lo que digo solamente y no fundamentos reales. Tengo miedo de que sean un poquitito vagos, por así decirlo, o que se olviden de ir a buscar todo lo que yo les menciono porque está en la Biblia. Yo no les voy a decir pareceres míos porque no tiene sentido. Para escuchar a personas tienen muchos en la televisión, en las redes. ¿Por qué me escucharían a mí a decir cosas personales? Tampoco yo invertiría tiempo, porque en esto realmente no representaría ninguna conveniencia secular, ni para vos oírme a decir cosas simplemente personales, ni para mí invertir tiempo en decirte algo de lo cual yo no voy a tener ningún beneficio. Tu vida va a cambiar y quizás nuestras vidas nunca se van a entrecruzar y nunca te voy a conocer. Quizás me escuchas de México, de Canadá, tal vez no te voy a conocer, pero si estamos en Dios, yo sé que voy a poder transmitirte la palabra de Dios de una forma sencilla. Sé que vos vas a poder usar esto como base para conocer aún más de Dios y desarrollar tu tarea ministerial y tu llamado de una forma maravillosa, ¿no? Sobre la fe, sobre la verdad de la palabra, sobre fundamentos firmes, y lograr alcanzar bendiciones que hombre y algunos no pudieron alcanzar antes. Y por no poder alcanzar estas bendiciones, las tuvieron que inventar. Y ahí están todos los falsos profetas que menciono todos los días. No quiero ser repetitivo en esto, pero todos los que te han inventado cosas del empujarte, soplarte el saco, estacas y todo, como no entienden la Biblia y no tienen una relación con Dios, tienen que inventar, fantasear. Te voy a leer algo, aunque quería entrar directamente en el tema, pero a veces cuando menciono una palabra o una doctrina, me veo obligado a darte fundamentos. Dice la Escritura, Salmos 49:6. Si quieres anotarlo, luego lo lees en tu casa, de ahí en adelante. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49:8, lo que te decía. Te lo busco, te cuento la historia, te explico brevemente el versículo para que entiendas. Dice, ninguno de ellos podrá redimir a su hermano. Quiere decir, vos no podrás pagar si tu hermano se endeudó y tuvo que ir a trabajar como un siervo. Porque antes ocurría así. Ibas y trabajabas 1 año, 6 meses, 2 años, depende de la deuda. Pero alguien podía venir y decir, ¿cuánto te debe mi primo o mi amigo? Y él me debe $5,000, pero él tiene que trabajar 1 año conmigo. Listo, te doy los 5,000 y déjalo libre. Esto era redimir, liberar de responsabilidad a la persona que se endeudó. Entonces la Biblia dice que el pecado te esclaviza. Te esclaviza, y a quien le debes es a Satanás.
porque Él es el padre de pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice que el que peca entra al territorio de Satanás y entonces se hace deudor de Satanás. Es decir, vos estás usando algo que le pertenece. La lascivia, lo malo, es su reino. Y si vos entrás y decís, pero yo disfruto con esto, listo, te haces esclavo del pecado. El que es vencido por algo se constituye esclavo del que le venció. Ahora, te venció el pecado, el padre del pecado es Satanás. Vos no podés ir a Satanás y decirle, deja ir a mi hermano porque te voy a dar una casa allá, o te ofrezco tal cosa. Incluso los brujos dicen, no, mire, ¿qué tiene su hijo? Van una persona al brujo, mi hijo sueña cosas en las noches. Ok, tráigame pelo de gato, tráigame hoja de tal cosa, tráigame verduras, frutas y tráigame una gallina. Y vamos a liberar a su hijo de todos estos problemas que tiene. Pero la Biblia dice que la redención, el rescate, la restauración de una persona, la liberación de una persona es de gran precio y no se logrará jamás. No vas a lograr liberar. Alguno dice, pero si yo conozco a un brujo que lo hace. No. Lo que él hace es un truco. El truco es hacerte creer que ahora está libre, pero simplemente... A ver, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenés una pequeña espina en el dedo, ¿no? Y de repente vos te lo querés sacar y te dice alguien, agarrá con tu otra mano y móvelo para aquí. Y te lo sacás de un dedo, pero te pinchó el otro dedo de la otra mano. Es así, solamente es un traslado. Es un traslado. Sale de un lugar y a vos te parece que estás libre, porque ya no tenés esas pesadillas o no tenés esos ataques de locura, pero ahora estás esclavo de otra cosa. Entonces, no importa lo que hagas, siempre hay un traslado. Esto muy atento a los que van a los brujos. Muy atentos. Ustedes dicen que la iglesia cristiana es como el brujo. Nada más que en la iglesia cristiana te exigen que vos vayas a la iglesia, que leas la Biblia, que seas una persona buena. No, mira, nosotros como iglesia cristiana no te exigimos nada. Nosotros no te necesitamos a vos. Vos necesitas a Dios. Es decir, si vos simplemente querés, podés cambiar esta radio y ponerte a escuchar a un brujo. No hay ningún problema. Yo no pierdo nada. Y si vos te quedás escuchando, tampoco gana nada. Porque si vos ves la cantidad de audiencia, los miles y miles de personas, incluso desde el exterior, que nos escuchan, y quizás de todos ellos son 1 o 2 los que dicen yo voy a colaborar con esta tarea. Es decir, no se traduce en audiencia y en cantidad de personas que pueden entender el compromiso de apoyar un proyecto como este. Simplemente lo que hace el brujo es trasladarte. Yo tenía un pariente que tenía ataques de locura. Era muy pequeño, apenas 5 años, 6 años, y solía ver los ataques de locura que le agarraban. Entonces, otro pariente, su madre de este pariente, lo lleva a un brujo. Y el brujo le dice, yo le voy a hacer un trabajo así, así, y con ese trabajo, él no va a tener más ataques. Efectivamente, le hizo el trabajo así, así, y no tuvo más ataques. Serie de ataques de locura, salía enloquecido, corría por las calles, se desnudaba, etc. Ya para esto tenía esposa. El asunto es que todo esto funcionó hasta que en un momento el tiempo pasó y le detectaron leucemia. Entonces, no hay una vida completa, no hay una liberación completa, solamente hay un traslado. Es como que tenías la mancha en la mano y te la pusieron en la espalda. Vos no la ves y dices, mire, ¿ve que hice el milagro? La mancha no la tengo más. Es como el truquito de la moneda. Está aquí la moneda y el niño la mira y dice, no, está en tu oreja. Bueno, la moneda nunca se va a ninguna parte. La moneda siempre está ahí. Nada más que se va de tu vista. Pero está ahí. Bueno, la maldad, la enfermedad, la aflicción nunca se va a ir. Solo que te lo va a poner Satanás, te lo va a trasladar a otra área. Es así. Quizás te sanó de un problema y te dejó estéril. Tienes que renunciar, volverte a Dios, pedir perdón.
Dios es el único que da y no traslada, hace de verdad los cambios y la bendición. Entonces, vuelvo para atrás y quiero retomar esta historia. Dice la Escritura: los que confían en sus bienes, bueno, el verso 6 de Salmos 49. El verso 7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Verso 8 de Salmos 49, grabátelo a fuego, porque la redención de su vida es de gran precio. Y por último, esto tiene que sonar como un eco en tu mente: no se logrará jamás. La redención de la vida de una persona no se puede lograr nunca, dice la Escritura en Salmos 49, 8. Bueno, dejamos esto y aquí yo te explicaba acerca de lo que significaba Abraham y la reconciliación a través de un sacrificio del representante de la fe con Dios. Jesús es obviamente el autor y consumador de la fe, y él a través de su vida iba a reconciliar a los hombres que creen con Dios. Los que no creen nunca van a poder redimir sus vidas, nunca van a poder saldar la deuda, nunca van a poder escapar, porque es de un precio que no será posible alcanzar, no se logrará jamás. Decime, ¿qué le ofrecerás al diablo para que te deje en paz? ¿Un televisor? ¿Un teléfono de última generación? El diablo dirá: pero televisores. Se reirá. Oro. Si el diablo le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Todos los reinos y la gloria de ellos son míos, me pertenecen. Te los daré a ti si postrado me adorares. Lo material lo tiene el diablo, todo lo que quiere. Pero eso es lo que él no busca. Él busca el alma, porque lo material es perecedero, el alma es eterna. Entonces luego dijimos en este versículo 3 que finalmente encuentra un carnero trabado en el zarzal y dice que matan y sacrifican el carnero, y luego se logra finalmente la reconciliación de Abraham con Dios, por así decirlo, simbólicamente de los hombres de fe con Dios. Entonces, la cruz y el sacrificio tiene dos objetivos. Por un lado múltiples objetivos, digamos. Por un lado es la reconciliación de Dios para con los hombres. Por otro lado es la derrota del pecado y de la muerte, y la derrota de Satanás. Es decir, la gente va a tener vida eterna. Entonces, el que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. La muerte es derrotada en la cruz y Satanás es derrotado en la cruz. Por eso aparece un carnero y ofrecen un carnero. Entonces, en la cruz no solamente se ofrece un cordero, sino en la cruz es vencido el mal que en este caso es representado por el carnero, y todo esto ya lo desarrollamos con el libro de Daniel y demás en la última visita. Vamos a avanzar rápidamente. A veces quiero hacer un resumen, pero justo tocó un tema que necesito desarrollarlo para no dejarlo suelto. El verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces Abraham, cuando después de todo aquel acontecimiento, de ir, de sufrir, de estar, golpeado en su corazón por saber que tenía que sacrificar a su único hijo, finalmente dice, él encontró cómo Dios resolvió el asunto. Él en un momento creía que iba a ser provisto por Dios, pero luego se llenó de dudas su corazón, y al final él dijo, llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Así dijo, así voy a llamar este lugar, el Señor provee, o Jehová Jireh, que significa el Señor provee. Esto fue lo que hizo Abraham. Finalmente, ¿qué es lo que hizo? Iba a matar a su hijo, no lo mató. Lo que realmente concretó fue llamar a ese lugar el Señor provee, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, es decir, la gente, ¿qué es lo que recuerda de esa historia, pasados los cientos de años o miles de años en este caso? Algunos reconocen esta historia, otros esta historia se han olvidado. Dice
Jehová Jireh, Dios proveerá. Por tanto, a la gente luego de los años, ¿qué le quedó de esta historia? Tenemos que sacrificar a nuestro hijo, Dios te prueba con terribles pruebas, a veces es muy difícil servir a Dios, a veces Dios parece que es tu enemigo, pero no, la gente toda esta historia la resumía diciendo, en el monte de Dios será provisto. Alguno dirá, ¿cómo podría explicármelo hoy con palabras simples? Claro, esa es la idea, explicarte complejidades de la Escritura con palabras simples, que un niño pueda entenderlas. Tengo problemas económicos. Entonces la gente decía, en el monte del Señor serás provisto. Tengo problemas con mi esposa. No sé cómo resolverlo. En el monte del Señor serás provisto. Tengo problemas en las enfermedades, con enfermedad en mi cuerpo. La gente te decía, en el monte de Dios serás provisto. Es decir, la gente entendió que al final del camino y de toda esta historia, ni Abraham sacrificó a su hijo, ni fue un tiempo de lágrimas, sino un tiempo de expectativa negativa, de angustia, de estrés, de dolor, de tristeza, pero que si no abandonamos la fe en Dios y tenemos la capacidad de obedecer, aun cuando nos cueste, finalmente en el monte de Dios llegaremos al monte de Dios. Y en el monte de Dios se resolverán nuestras necesidades. Pero alguno dice, pero esto no lo enseñan los falsos profetas. A mí el falso profeta me dijo que si le entrego $1,000, mi hijo va a dejar las drogas, mi hijo va a ser bendecido. ¿No decía acaso Dante Gebel manda un pacto, decía con Canal Enlace, pacta para que tu hijo sea próspero, pacta y decreto que tu hijo será un emprendedor, que tu hijo tendrá simpatía ante las autoridades, que tu hijo será sabio, dice, tendrá sabiduría. Bueno, todo este delirio, esta manipulación burda, horrible, asquerosa, realmente es asqueroso que alguien que sabe algo espiritual manipule a la gente tan burdamente, porque es cierto que cualquier organización necesita recursos, pero que te lo digan claramente. Y el que quiera colaborar, colaborará. Y si la gente no te colabora, significa que Dios no te respalda. O que quizás tenés que seguir avanzando en medio de la escasez hasta lograr subir al monte de Dios. Y llegar al monte de Dios a veces es difícil, porque tu entorno no te comprende. Abraham, su hijo Isaac, le decía, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el holocausto?, le decía. Imagínate estas preguntas de un hijo, sabiendo que él iba a hacer el sacrificio. Torturaban a Abraham. 3 días caminó, bajo una presión que ningún hombre debería ser sometido a tal. Muchos, quienes somos padres, preferimos estar nosotros enfermos a ver enfermos a nuestros hijos. No es normal que un hijo muera antes que un padre. El padre tiene que morir primero y luego morir el hijo. Cualquier padre, cualquier madre te dirá lo mismo. Es así de simple. Entonces la tortura, la presión, la tortura que sentía Abraham él mismo, ¿no? Dios no lo estaba torturando, pero a veces nosotros nos torturamos a nosotros mismos. Tuvo que esquivar muchos obstáculos. Luego a los criados les dijo, ustedes se quedan aquí, nosotros subiremos la montaña. Cada paso era, ¿y si me arrepiento? ¿Y por qué Dios me pide algo así? ¿No estará equivocado Dios? ¿No era que Dios era bueno y me está pidiendo que haga algo malo? Pero finalmente, después de todo ese camino sinuoso, por así decirlo, porque los caminos de Dios en sí son rectos, pero nosotros los transformamos en sinuosos en nuestra mente porque no los comprendemos. Entonces le damos vueltas a algo que es muy simple, obedecer y confiar. Y uno dice, ¿y si por confiar me muero? Y bueno, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es simple, es recto, confiar, actuar, pero una vez que actuamos y hacemos todo lo humanamente posible, ya no podemos hacer más nada. Ahí le decimos, Señor, ya busqué trabajo, ya me capacité, era plomero, aprendí electricidad, aprendí un oficio nuevo, no es que estoy de vago, y ahora tú ábreme las puertas. Es decir, ahora Dios tiene que abrir puertas. Pero para esto, dice, tenés que ir y andar y andar y andar, hasta lograr trepar al monte de Dios.
No dice la Escritura, ven y subamos al monte del Señor. No dice, ven y bajemos al valle. ¿Qué es más fácil? Alguno dirá, ¿cómo es eso de monte? Bueno, yo sé que es muy difícil entender ciertos símbolos antiguos en tiempos presentes. Pero para quienes viven en una ciudad, ¿qué es más fácil? Pongamos que tenés un amigo que vive en el piso 30 o 25. ¿Qué es más fácil? ¿Subir 25 pisos o bajar 25 pisos? Simplemente alguien me dirá, más fácil es bajar, porque uno hace menor esfuerzo y la gravedad hace el resto. Claro, es lo mismo. Dios te dice, ven y subamos al monte. Es decir, representa un esfuerzo, no solo llegar a la presencia, sino luego trepar con todos los obstáculos que eso conlleva. Es decir, vamos a encontrar obstáculos de nuestra carne, de nuestra incredulidad, de nuestra insatisfacción a veces, de nuestra tristeza, de nuestra incomprensión. Pero hay que subir el monte. Y eso representa otro esfuerzo extra. Y finalmente en el monte, una vez que estamos allí, tenemos que, quizás Dios nos vuelve a pedir algo extra, como una renuncia, entregar algo que amamos. Entregar no significa entrego a mi hijo o cuestiones por el estilo, sino aspectos de nuestras vidas que son gratos para nosotros mismos, pero que ante Dios no son buenos. Son los que tenés que renunciar, los vicios, juegos de azar, adulterio, pornografía y otras cuestiones que quizás vos sabrás mejor, las que involucran a tu propia persona, digamos, ¿no? Los falsos profetas te hicieron creer que si yo te pego con el saco o te soplo, ya estás, serás, a partir de ahora te dicen, viene una temporada nueva, vienen, desato cielo, decreto cielos abiertos, declaro que sos un bendecido, sos una bendecida, que tu hija va a ser bendecida. Eso te gusta, es fácil. Claro, es fácil, porque solo tenés que escuchar. Es decir, serían motivadores. Y vos fíjate cuántos de estos muchachos tienen miles o millones de seguidores en las redes, pero es el circo del engaño. Jesús fue muy claro a las multitudes. Le dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo, tome su cruz y sígame. Y el que ame a cualquier otra cosa más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Luego dijo, el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En un momento, muchas personas comenzaron a volverse atrás. Y Jesús les dijo a los discípulos, fue duro, ¿cierto? ¿Ustedes también quieren volverse atrás? Vuélvanse si desean. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces el mensaje de la cruz, de la fe, es un mensaje de esfuerzo, es un mensaje de creer, es un mensaje de vencer lo malo que hay en nuestros corazones y de andar cada día tratando de acercarnos más a Dios. A algunos les toca obstáculos más fuertes, otros más débiles, montañas más altas, montañas más bajas. Quizás hoy, quizás tu monte más alto estará dentro de 20 años, o cuando estés entrado en años. Quizás hoy te toca el monte más alto y mañana será mucho más simple. Yo lo sé, cada persona tiene un trato diferente, porque es un monte diferente para cada uno. Y un sacrificio diferente, es decir, un esfuerzo diferente. Pero fue algo muy claro. Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa tomar esto, la renuncia. Renunciar a aspectos de tu vida que van en contra de las Escrituras. No hay otro camino. Quizás soy el portador de malas noticias si creías que el cristianismo era como la brujería, que pagás 4,50 y entonces tus problemas están totalmente solucionados. Pero si sos una persona que realmente vivió una vida muy mala, estás escuchando desde una cárcel, una comisaría, fuiste alguien que hizo cosas que vergüenza te dan siquiera pensarlas, es buena noticia para tu vida, porque sabrás que Dios puso en Cristo los pecados de toda la humanidad. Solo hay que creer nada más. Y luego que creemos,
seguirá andando en la misma actitud que tuvo Abraham, creyendo a Dios y subiendo a los montes que Dios nos pida. Serán desafíos, tenemos que elevarnos, ya hablamos de esto de elevarse como seres humanos. Y he hablado una y otra vez de esto que la gente a veces cree que los cristianos nos creemos superiores, al contrario. Reconocemos nuestras falencias y entendemos que tenemos que elevarnos como especie. Entendemos que no somos la misma especie de otros. Algunos dicen, pero si ustedes mienten como otros, probablemente sí, adulteran como otros, claro. Cualquier cristiano después de 20, 30 años puede haber cometido un error, aunque hay cristianos que tienen 20, 30 años y que nunca adulteraron. Pero pongamos que hay gente que, claro, en algún momento puede caer en debilidad. Dice, pero ustedes, los cristianos, también se enojan, también pelean. Claro. Convengamos que Pedro le cortó la oreja al criado, ¿no? Del sumo sacerdote cuando venían a capturar a Cristo. Sí. Pero a diferencia de los demás, nosotros tenemos un ideal elevados. Y eso es lo que nos marca que no somos lo mismo que los demás. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y anhelamos subir al monte y ser transformados en otra cosa, en otros seres humanos, dispuestos a dar un escalón, a subir un escalón más, entendiendo qué significa la misericordia, el perdón, el amor, la búsqueda de Dios, la salvación, la vida eterna, la creación de los cielos, el tener control de nuestra propia vida, tener dominio propio. Eso anhelamos. Dice la Escritura que la creación misma anhela ser liberada, porque esta creación gime con dolores de parto para dar a luz la nueva creación. Esta creación fue buena, luego cayó en pecado y luego se trastornó completamente la creación de Dios, y la creación ahora misma, ella espera subir un escalón más, volver a ser lo que Dios quiso que fuese. Bueno, así nosotros los creyentes. Entonces, dice la Escritura, llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, es decir, Dios proveerá. Por tanto, la gente terminó diciendo, después de los años, cientos de años, en el monte del Señor seré provisto. No tengo dinero, ¿qué vas a hacer? Igual no sé, me voy a la iglesia, me voy a buscar a Dios. No tengo muchos recursos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero voy a tratar de mantener mi compromiso con Dios, ayudando a alguien que estaba ayudando o que tiene menos que yo, dándole una palabra de aliento, enseñándole de la fe. Tengo que seguir caminando al monte de Dios, porque en el monte de Dios ahí seré provisto. Algunas personas buscando la propia gloria, dice la Biblia que buscar la propia gloria no es gloria. Y buscar la propia riqueza no te va a traer riqueza, te va a traer bienes, no riqueza. Hay que seguir andando en la fe, en la palabra. Para eso es importante conocer el pensamiento de Dios. Ahí te das cuenta, todos estos versículos, cada historia que leemos, desnudan la vergüenza y la mentira de todos estos falsos profetas. A las personas hay que enseñarles así, tenemos que seguir andando en el monte de Dios, buscando el monte de Dios, y cada uno según sabe hacia dónde Dios lo llama, a mejorar el carácter, a mejorar quizás nuestra parte emocional, a ser más generosos, a ser más compasivos, a ser más adoradores, a entender que debemos ser un grupo de hombres y mujeres buscadores de Dios, y en ese lugar encontraremos todo lo que necesitamos. Ahí seremos provistos. Muchas historias en la Biblia que muestran de que el buscar a Dios terminaron desatando gran prosperidad. En el desierto las personas fueron prosperadas y bendecidas porque Moisés. Hay muchas familias que, aunque ellos no buscan a Dios, tienen una mujer de fe o un joven de fe o un varón de fe que gracias a ellos el maná llueve para todos. Han sido bendecidos, pero el secreto es nunca alejarse de la presencia de Dios, siempre buscar. Y alguno dirá, ¿y qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios significa asistir a una congregación, hablar con Dios,
leer la Biblia, pedirle a Dios en qué podés aportar al reino de los cielos, a veces en ayuda social, a veces en predicación en la calle, a través de las redes, a veces en coordinar actividades, a veces en ser un colaborador o un empresario que aporte en lo económico, es decir, cada uno buscando su lugar. La gente entendió en el pasado: cuando estemos en escasez, en el monte de Dios seremos provistos. Cuando estemos con problemas matrimoniales, lo último que debemos hacer es dejar a Dios, porque ahí seremos provistos. Cuando tengamos problemas familiares con nuestros hijos, nunca castigar a Dios, porque es en ese monte en el que están todas tus respuestas, la solución a todos tus problemas. Abraham dijo así: yo pensé que el monte de Dios era el monte de la entrega, el monte del sufrimiento, pero Abraham te dirá: la entrega que di aquel día fue más bien simbólica, porque todo lo demás lo hizo Dios. Bueno, es así. Lo que entregó fue la confianza, es decir, dio una muestra de confianza en Dios. Y luego Dios hizo todo el resto. Dice la Escritura: entonces Abraham llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá a las puertas de sus enemigos. Y la gente dice: óreme para que tenga autoridad espiritual. Bueno, ahí está, te lo dice la Escritura. Anda en el monte de Dios, anda en obediencia. Lo que Dios te pida que renuncies o que entregues en sacrificio, sea tu carácter, tus ideales más, y vas a lograr llegar al monte de Dios. Y en el monte de Dios, Dios te hablará. Y Dios te bendecirá y llegarás a una etapa y te dará un premio. Hay muchas carreras que se corren por etapas. Y algunos ganan la primera etapa, suman X puntos, otros ganan la otra etapa, suman otros puntos. Bueno, estos son como etapas en la vida espiritual. Llegas a tu monte, al que te toca en estos 5 años, 2 años, 10 años, no lo sé. Pero una vez que llegues al monte y cumplas con lo que Dios esperó, pases las dificultades y mantengas la fe, Dios quizás te hable y te diga lo que le dijo a Abraham: te multiplicaré, te bendeciré. Y luego le dijo: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, vos serás el dueño prácticamente del destino de tu vida. No importa si viene un brujo, no importa si viene un Satanás, no importa si alguien te quiere hacer maldades. A mí me han maldecido desde hace 30 años atrás los brujos, me han maldecido los brujos, otros de otra ciudad también en persona, otros de otra también ciudad en persona. Luego los demonios me han maldecido. Pero dice la Escritura: si me sos fiel, te voy a dar poder para que vos tengas autoridad sobre las puertas de tus enemigos. Es decir, vos le vas a permitir que salgan o que queden encerrados los enemigos y que no hagan daño a tu ámbito espiritual o a tu ámbito familiar o a tu propia vida. Una hermosa historia. Luego dicen: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es lo único que Dios le resume la historia. Le dice: solo tenés que obedecer. Pero el saco, esto no. Dios no le dijo: vení que Melquisedec te va a pegar un saco en la cabeza y te va a traspasar la unción. Esos son fábulas, amigos. Quien te habla conoce los milagros de Dios, conoce la liberación de Dios. He orado por mucha gente que ha sido liberada, demonios reales, no esos que ves en las redes sociales que es payasadas. Demonios reales, así como en las películas de demonios. Bueno, así más o menos son las liberaciones verdaderas. Y el único secreto está, y yo te lo he dicho 1000 veces antes y te lo vuelvo a decir aún otra vez, lo que Dios le dijo a Abraham: serás bendito y bendecirás a otros por cuanto obedeciste mi voz. No le dice Dios: por cuanto leíste el librito Buenos días Espíritu Santo y fuiste a que mi siervo te pegue o te meta una patada de karateca, una cachetada. Esas son
fábulas infantiles. Obedecer a la voz de Dios es lo que el Señor le dice: por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cómo podemos conocer hoy la voz de Dios? A través de la palabra. La palabra es hoy la voz de Dios. Una linda historia, un milagro impresionante. Se le apareció el ángel en 2 oportunidades para frenar a Abraham de dañar al hijo y luego para darle las promesas, hablándole ya incluso desde el cielo. Una historia muy linda, nos va a dejar muchas enseñanzas si la volvemos a leer, pero nosotros ya tenemos que dejar este milagro y dejar, por supuesto, esta estación. Nos vamos.